Señor, no lo quemes. Hasta las brujas tienen su valor. Capítulo 11, un hueso consumido por cada 100 kilómetros. Estoy agotada. Este es el último lote. Mientras Alicia cargaba los resultados que tanto le había costado conseguir en el carrito y los ataba bien, examinaba con curiosidad el extraño vehículo que el carpintero del pueblo había construido apresuradamente a petición de Lynn. Para ser precisos, se trataba de un carro tirado por un burro modificado. Solo que las ruedas de ambos lados habían sido retiradas y reemplazadas por dos piezas curvas de madera envueltas en cuero recubierto de cera. Esto es un trineo, una herramienta que se usa con frecuencia en lugares más al norte. Theodore, con su peculiar monóculo, reconoció el objeto mientras reflexionaba sobre el trozo de piedra negra que exhibía características mágicas. Anoche hubo una tormenta de nieve, con el terreno del territorio de Blackstone y las carreteras heladas, usar un trineo para transportar cosas resulta muy apropiado. Sin embargo, he oído que para tirar de un trineo se necesita ganado especial. ¿Hay por aquí? Ante la pregunta de Theodore, Lynn esbozó una sonrisa significativa. Diosa de la sabiduría, había oído que los bicitaxis eran populares en las grandes ciudades de Milán, pero nunca esperé que fuera cierto. Increíble, este tipo es completamente inhumano. Jeje, y Yana quería jugar así cuando era pequeña, pero mamá no me dejaba. Bajo las miradas incrédulas de Theodore y Alicia, y Yana observó con emoción el arnés que le habían colocado. Lynn originalmente quería colocarle el arnés completo, a excepción de la silla de montar, a la chica lobo, pero el aterrador aullido del empleado número 1 la detuvo. Theodore, la empleada número 1 no puede salir de casa, pero tampoco puede quedarse ociosa. Hablé con los leñadores sobre la adquisición de madera a largo plazo cuando fui al pueblo, por favor, ayúdame a recibirla. Alicia, te ayudaré a entregar tu certificado de defunción y las cenizas de leña a la iglesia del pueblo. Recuerda colaborar con el trabajo de desarrollo de nuestro director científico. Por cierto, no queda mucha comida en casa, así que decidió que, de ahora en adelante, solo comeremos una vez al día. Espero que puedas seguir mi ejemplo. Lynn ató una cuerda a un palo de madera largo y luego ató el hueso de jamón que Yana había terminado de comer al otro extremo de la cuerda. Muy bien, entonces, vámonos. Cuando colgó el hueso frente a Yana, el trineo modificado, cargado con carbón vegetal de alta calidad y provisiones para un mes para una persona normal, salió disparado hacia adelante al instante. Lynn pronto se arrepintió. En resumen, lo lamentó muchísimo. En el territorio helado de Blackstone, un trineo tenía, sin duda, ventaja sobre los carros con ruedas, que resbalaban. Entonces, ¿por qué este lugar no había popularizado este vehículo nórdico desde la antigüedad? La respuesta era sencilla, la capa de nieve no era lo suficientemente gruesa. Y las carreteras aquí no podían calificarse de accidentadas, solo podían describirse como llenas de baches. Era obvio que el simple hecho de que el carro tirado por el burro le hubiera provocado a Lynn dolor en las nalgas hasta ese momento. Entonces, si ni siquiera hubiera amortiguación en las ruedas, y el que tirara del carrito fuera un husky muy excitado, ¿qué pasaría? Fluctuación de ki de batalla de rango E. El objetivo está experimentando una mejora física primaria. Alto. Alto. Estoy a punto de. No lo lograré. El asiento de madera, que se sacudía violentamente, lo golpeaba como un stand de cierto anime. Lynn casi perdió las fuerzas para gemir, solo pudo inclinar la cabeza hacia atrás, abriendo la boca desesperadamente, tratando de que Yana escuchara su dolor. De hecho, con solo soltar el palo de madera que tenía en la mano, la chica que corría se detendría, pero con los ojos en blanco, ya no podía pensar en esas cosas. Al fin y al cabo, cuando una persona está desesperada, se aferra inconscientemente a lo que sea que tenga en la mano como a un clavo ardiendo. Así, en medio de una nube de polvo, hielo y nieve, los habitantes de Blackstone Town observaron atónitos cómo su nuevo señor viajaba de una manera sin precedentes. En un lugar tan remoto, una noticia así seguramente se convertiría en una anécdota para acompañar las bebidas durante mucho tiempo. Y entonces, en boca de diversos narradores imaginativos, se iría transformando gradualmente en una nueva leyenda urbana local. Despacio, despacio. Hay un árbol delante. Eso es un árbol, carne. No corras. La chica no pudo oír los gritos de su jefe en absoluto. Porque, a sus ojos, solo existía ese hueso que subía y bajaba con las sacudidas. En la percepción de Lynn, el paisaje a los lados de la carretera se alejaba desmesuradamente, como una paleta de colores volcada.
Y lo único que podía hacer era lanzar gritos completamente descontrolados, conteniéndose desesperadamente para no desmayarse. Porque sentía que el pan negro que había desayunado estaba haciendo un bailecito en su estómago. No, si se desmayara, sin duda vomitaría. A menos que estuviera muerto, no podía desperdiciarlo así. En la carretera de montaña cubierta por una fina capa de hielo, una caravana avanzaba lentamente. 5 carruajes, para ser precisos, carros tirados por renos, avanzaban de forma ordenada, arrastrados por ciervos altos y robustos. El emblema que representaba a la Cámara de Comercio de Frost estaba grabado en el lateral del carruaje, mostrando así su afiliación. Su Alteza Aina. Señorita, pronto llegaremos a la ciudad humana. En el carro de ciervos del medio, el hombre corpulento encargado de conducir, que llevaba una capucha que le ocultaba el rostro, le dijo en voz baja a la persona que iba detrás de él. Desde el interior del vagón se escuchó una respuesta fría. Justo cuando la atmósfera estaba a punto de volver al silencio sepulcral del viaje, de repente, el hombre corpulento levantó la vista bruscamente, mirando hacia otro pequeño sendero que convergía desde el bosque que tenían delante. Su rostro, que parecía haber sido esculpido por un cuchillo y un hacha, tenía 3 profundas cicatrices, y sus pupilas verticales de color ámbar miraban fríamente hacia aquel lugar. Manténganse alerta, algo se acerca. Bajo su mando, la caravana se detuvo inmediatamente, y los vehículos que iban al frente y al final se desplazaron lateralmente, adoptando una postura defensiva. Al mismo tiempo, se oían débiles sonidos provenientes de aquel pequeño sendero. Fue la violenta colisión y fricción entre objetos duros y el suelo, así como el sonido de una criatura de tamaño mediano corriendo a 4 patas. ¿Y el aullido de un hombre? Mientras todos en la caravana se miraban unos a otros, el hombre corpulento que había estado mirando fijamente allí ladró. Ya está aquí. En medio del sonido de ramas que se rompían, vieron una escena que les resultaría difícil olvidar durante el resto de sus vidas. Zas. Acompañada de nieve en polvo que estallaba en el cielo, una imagen residual surgió violentamente del sendero del bosque a la velocidad del rayo. No era una bestia mágica descontrolada, ni tampoco un bandido brutal. Pero un humano, vestido con ropa sencilla de color marrón amarillento, corriendo por la carretera a 4 patas. Detrás de ellos, un trineo se deslizaba sin control describiendo un arco perfecto en esa intersección, bajo la acción de una enorme fuerza centrífuga. Antes de que todos pudieran reaccionar ante la sorpresa, la otra parte había desaparecido de su campo de visión. El hombre corpulento permaneció en silencio. No sabía cómo interpretar la escena que acababa de presenciar. Pero vio un hecho. Fue entonces cuando, detrás del que tiraba del carro, se vio por un instante una cola esponjosa. Entonces, giró ligeramente la cabeza y miró la cortina del carruaje que tenía detrás, la cual había sido levantada suavemente por una mano blanca como el jade en algún momento desconocido. Su Alteza, ¿usted también lo vio? Llámame señorita esta vez. Ya lo vi. La voz fría tenía un tono como el de Frost. Es una de las nuestras, impulsada por un ser humano. En la penumbra del vagón, un par de ojos rojos y delgados, que reflejaban arcos peligrosos, se abrieron de repente. Malditos humanos. Capítulo 12, ¿por qué todo el mundo me llama pervertido? Lin jamás olvidaría la experiencia de aquel día. Cabe preguntarse si sería porque podía comer tanto. La velocidad del trineo biopropulsado modelo Illana era casi comparable a la de la bestia mágica real que este cuerpo había montado en sus recuerdos. Durante el rápido descenso en trineo, aferrándose a una fuerza de voluntad de acero, protegió el pan negro que llevaba en el estómago mientras, simultáneamente, utilizaba una caña de pescar de hueso para dar indicaciones. Originalmente, este tipo de lectura de mapas y orientación de alta intensidad habría sido una tarea muy difícil. Pero la sacudida refrescante le ayudó a mantener cierto nivel de alerta. Justo cuando estaba a punto de perder la cabeza, los mugrientos muros de Vite Pine Town aparecieron finalmente en el horizonte. ¿Ves las paredes? Esa es la línea de meta. Lin rugió con sus últimas fuerzas. Frena. Frena ahora. Para y podremos comer carne. No estaba claro qué frase había escuchado exactamente, pero en cualquier caso, cuando aún se encontraban a 200 metros de la puerta de la ciudad, Illana comenzó a reducir la velocidad. Sus extremidades se hundieron con fuerza en la tierra mezclada con nieve fina, y la cola que sobresalía por debajo del dobladillo de su ropa se desplegó como un paracaídas. SKKKRRRRT.
Acompañado de un chirrido ensordecedor y una nube de polvo que se levantaba, el trineo abrió dos profundos surcos en el suelo. Al mismo tiempo, los guardias que dormitaban a la luz del sol poniente alzaron sus armas aterrorizadas. Es un ataque enemigo. Los vehículos y las personas que hacían cola para entrar en la ciudad también se vieron muy afectados, y el caos se estalló en un instante. Solo cuando se disipó el polvo pudo ver con claridad el vehículo de forma extraña, la figura baja que tiraba de él y el joven de pelo negro elegantemente vestido que estaba desplomado en el carro. Comillas, señor Lin, ¿dónde está la carne? Lin, a quien sentía que el alma le abandonaba el cuerpo, soltó instintivamente el palo de madera que tenía en la mano. La joven, emocionada, mordió de inmediato el hueso de jamón que cayó. Ya no le queda carne. Habrá, más tarde. Tras haber dibujado instintivamente un plan utópico, Lin finalmente tuvo la oportunidad de revisar el estado de la mercancía. Afortunadamente, las cuerdas que Alicia había atado, siguiendo las instrucciones topológicas de Theodore, no se habían soltado. Hablando de eso, el carpintero que modificó el trineo también hizo un trabajo excelente, no se había desmoronado. Tras comprobar que nada, salvo su propio trasero, había sufrido daños, se preparó con satisfacción para levantarse. Entonces, la gente que hacía cola y los guardias de la puerta se sobresaltaron una vez más por un grito repentino y agónico. Con el corazón encogido mientras miraba su billetera después de pagar el impuesto de entrada a la ciudad, Lin juró en secreto que desarrollaría el territorio Blackstone. Y luego, mientras tanto, se dedica a cobrar los impuestos de entrada, relajado y sin hacer nada. Lin alzó la cabeza y examinó su entorno. ¿Cómo decirlo? Era muy medieval. Las calles eran estrechas y sinuosas, flanqueadas a ambos lados por edificios de madera torcidos. Para ahorrar espacio en la planta baja, el segundo y el tercer piso a menudo sobresalían más que el primero, comprimiendo el cielo en una estrecha rendija y haciendo que las calles, ya de por sí oscuras, parecieran aún más lúgubres y opresivas. Pero esa no era la peor parte. Lo peor estaba en el suelo. La capa de nieve, originalmente prístina, se había convertido en una indescriptible masa viscosa de color marrón negruzco. Un líquido viscoso mezclado con lodo, desechos domésticos y lo que parecía sospechosamente excremento se había congelado formando una costra irregular. Con estas condiciones sanitarias, si la Iglesia no hubiera tenido una santa capaz de realizar magia curativa, una versión mundial de la peste negra habría estallado hace mucho tiempo. Se tapó la nariz y comenzó a calcular cómo construir una cadena de producción de perfumes desde cero. Señor Lin, ¿por qué me mira todo el mundo? Y Yana, arrastrando el trineo por las calles, quería mostrar los dientes a las miradas que venían de todas direcciones, pero descubrió que no podía gruñirles a todos. Si no puedes pronunciar señor, simplemente llámame jefe. Ya te lo dije. Lin la miró. Mientras no estuviera a cuatro patas, no se le verían la cola ni las garras, y su capucha estuviera bien puesta. A simple vista, sin importar cómo la vieras, era solo una niña vestida con sencillez que realizaba trabajos manuales pesados. ¿Porque todos la miraban fijamente? ¡Qué lástima, un niño tan pequeño! Comillas, ¿quién es ese joven amo? ¿Tan malvado como para usar a una persona como si fuera una bestia de carga? Un pervertido, definitivamente es un pervertido. Al escuchar los susurros a su alrededor, la boca de Lin se crispó. ¿Sabes cuánto comió esta mañana? Eso era suficiente para alimentar a 3 hombres adultos y corpulentos durante todo un día. Además de eso, también se comió un jamón de 2 jin. Esto es simplemente mantener la conservación de la energía a través del trabajo. ¿Dónde está la perversión en eso? Hablando de eso, ¿por qué siempre lo llamaban pervertido? También tenía muchas ganas de sisear a la gente que le rodeaba, como a Yana. Pero teniendo en cuenta que necesitaba mantener su imagen para este negocio, y que, después de todo, ahora era un noble, no se rebajaría a su nivel. Mientras palpaba el certificado de defunción de Alicia que guardaba en el bolsillo de su chaqueta, Lin, que originalmente había planeado pedir indicaciones para llegar a la iglesia local, miró al frente. Un imponente edificio, con un letrero dorado en forma de espiga de trigo, colgaba allí en un lugar destacado. Excelente. Era exactamente la Cámara de Comercio Golden Spike. Alicia lo había mencionado. El emblema era el mismo que el de los sacos de harina en la cocina. Como señor, desde luego no necesitaba pregonar sus mercancías como los vendedores ambulantes. Siempre y cuando llegara a un acuerdo con la Cámara, si ésta mostraba suficiente interés,
Es posible que ni siquiera tuviera que entregar la mercancía personalmente en el futuro. Comillas y Yana, quédate aquí, no te muevas. Vigila nuestro carrito. Recuerda, hay comida en él. Comillas HMM. De acuerdo. Al mirar a la chica que babeaba, Lin dudó un poco si terminaría robando de su propio puesto. Lin caminó hacia la cámara y empujó la pesada puerta de roble para abrirla. Un olor que mezclaba especias baratas, trigo rancio y el calor de una estufa lo inundó. A diferencia de las calles heladas y gélidas de afuera, aquí hacía un calor propio de la primavera, incluso un poco sofocante. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad con un físico tan redondo como un barril de cerveza que hubiera cobrado vida, estaba tumbado en un sillón reclinable. Sus manos estaban cubiertas de anillos de oro, y frotaba distraídamente dos nueces. Sus pequeños ojos, entrecerrados por la grasa, reflejaban una mirada astuta y arrogante. Este era el monopolista de cereales de esta región, Dawson. Como el mayor comerciante de cereales de White Pine City, el suministro de alimentos para el territorio de Blackstone dependía básicamente de él. Al oír que se abría la puerta, Dawson ni siquiera levantó un párpado, solo gruñó perezosamente. Si eres un indigente que viene a mendigar a crédito, lárgate. Si vienes a comprar grano, el precio de hoy es un 20% más alto que el de ayer. ¿Comillas por la nieve? Una buena excusa para subir los precios. Al oír una voz desconocida teñida de burla, la grasa de su rostro tembló y una sombra apareció de repente. Pero en el momento en que vio claramente la ropa y la apariencia del recién llegado, sus pequeños ojos se abrieron ligeramente. Apareció una sonrisa aduladora, y Dawson se puso de pie de inmediato. El sillón reclinable, sobrecargado, crujió como si sintiera alivio. Su señoría me resulta desconocida. Soy Dawson, propietario de una pequeña empresa. ¿Puedo preguntarle quién es usted? Lin lo pensó un momento y finalmente no reveló su identidad anterior ni su apellido. Soy Lin, la recién nombrada baronesa Blackstone. ¿Quién lo hubiera imaginado? Al oír esto, Dawson, que había estado avanzando con entusiasmo, se detuvo de inmediato. Una extraña expresión apareció en su rostro, junto con un atisbo de desdén. Oh, Blackstone. Justo a tiempo, de hecho tengo algo que comentar contigo. Mientras hablaba, rugió hacia la parte trasera del mostrador. Comillas, tráiganme el libro de contabilidad del territorio Blackstone. Capítulo 13, el alojamiento más económico es dormir en la calle. Mientras Dawson rugía, una figura en la sombra de la esquina del mostrador, que había estado limpiando un jarrón sin prestarle atención, se movió. Era un joven de cabello castaño con una vieja túnica gris, el pelo ligeramente desaliñado, fino y opaco, con el aspecto de un aprendiz tímido y omnipresente. Caminó casi en silencio, deslizándose hacia el mostrador como un fantasma, y le entregó un horrible libro de contabilidad a Dawson. Jefe, las cuentas del territorio de Blackstone están en la página 42. La voz del joven era baja y carecía de inflexión. Cuando habló, un fuerte olor a alcohol emanaba de su boca. Sin embargo, en el momento en que este joven se acercó, Lin volvió a aparecer ante él una ventana emergente del sistema. Nombre, Griffin Cecil. Raza, humano. Talento, explorador de rango A. Nivel de ki de batalla, rango D. Resistencia, rango B. Indicadores fisiológicos, envenenado. Afinidad, -5, individuo no amenazante. Este descubrimiento inesperado demostró una cosa, el sistema no solo era eficaz en mujeres. Y otra hipótesis quedó ampliamente confirmada, el sistema solo reaccionaba ante individuos con ki de batalla y magia. Hablando de eso, ¿cuál fue la situación con el envenenamiento? Afectado por veneno de hielo, requiere guía de magia de fuego para desintoxicarse, de lo contrario, solo puede recurrir al alcohol fuerte para aliviar los síntomas. De este modo, este sistema mostrará más información en función de sus dudas. Y si quisiera conocer la historia general de la vida de la otra persona. Esta vez el sistema no reaccionó. Bueno, al final no era un sistema especializado en inteligencia. Sin embargo, sentía mucha curiosidad por saber por qué una persona envenenada que podía usar el ki de batalla sería aprendiz demostrador en una cámara de comercio como esa. ¿O se trataba en realidad de un guardaespaldas personal que trabajaba a tiempo parcial como aprendiz demostrador? Apestas, piérdete, recuerda servirme una taza de té. Tras arrebatarle el libro de contabilidad, Dawson se lamió el pulgar, hojeó las páginas y, con impaciencia, ahuyentó a la otra persona. Bueno, realmente parecía un simple aprendiz. ¿Por qué sería eso? Lin tenía mucha curiosidad.
Comillas, ¿qué estás mirando? Aquí es donde deberías mirar, noble Barón Blackstone. Las palabras afiladas y crueles de Dawson salieron de entre su grasa temblorosa. Lynn arqueó una ceja y lo miró. Vio al otro hombre señalar al azar varias entradas entre las complejas líneas de texto, y luego decir: tu predecesor, ese tipo enfermizo, debía bastante aquí. Mira, esta vez compraba semillas de trigo, esta vez compraba herramientas agrícolas. Aunque no sé por qué un lord compraría esto, en resumen, con el capital y los intereses, más los recargos por mora de este año, el total asciende a esta cantidad. Lynn echó un vistazo al número que el otro hombre había anotado e inmediatamente se enfadó. Comillas, vete al diablo, cerdo gordo. ¿Cómo puedes ser aún más inescrupuloso que la Santa Sede? Antes de que Dawson, que quedó completamente desconcertado por el arrebato inicial de Lynn, pudiera reaccionar, el libro de contabilidad que tenía en la mano le fue arrebatado inmediatamente. Lynn echó un vistazo y enseguida empezó a gritar, señalando varios otros lugares de la página. Comillas, miren esto. Estos pedidos con fechas similares también son de semillas de trigo y herramientas agrícolas. El precio es más del doble de barato. Comillas, ¿y quién autorizó que sus tipos de interés superaran las regulaciones del Código de Milán? Ni siquiera la Santa Sede permite la usura. Los recargos por mora son aún más irrazonables, el periodo durante el fallecimiento del anterior señor fue un caso de fuerza mayor, lo que hizo imposible cumplir con los pagos del capital, así que ni siquiera deberían cobrar intereses. Justo cuando Lynn estaba furiosa, aquel misterioso aprendiz se acercó con una taza de té en la mano. Por alguna razón, cuando colocó la taza junto a Dawson, cuyo rostro estaba enrojecido y con el aspecto deformado, Lynn vio un leve atisbo de sonrisa asomar en la comisura de sus labios. Afinidad, +5, bien maldito. Paul. Pequeño bastardo, ¿de qué te ríes? Si no fuera porque tú, un maldito borracho, trabajas eficientemente y solo necesitas alcohol, te habría dejado morir congelado afuera hace mucho tiempo. Dawson golpeó el mostrador con fuerza. Comillas 1000. Haz que la gente salga. Tras su rugido, varios hombres corpulentos de aspecto agresivo bajaron inmediatamente del segundo piso. Comillas, Barón Blackstone, por favor, entrégueme el libro de contabilidad ahora mismo. No lo repetiré. Al ver a Dawson extender su palma grasienta, Lynn esbozó una mueca de desprecio, y entonces sus piernas comenzaron a temblar. Sin embargo, aunque le temblaban las piernas por estar rodeado de esos hombres corpulentos, siguió gritando con justa razón. Comillas, ¿quieres actuar en mi contra? ¿Ponerle la mano encima a un varón? Déjeme decirle que he venido aquí esta vez para realizar la ceremonia de vasallaje del vizconde Vitepain. Comillas, ¿quieres que vaya a verlo cubierto de heridas? Con un tono sumamente agresivo, Lynn pronunció las palabras más cobardes. Dawson se burló. Eso no es imposible, creo que el yerno de mi hermano comprenderá mi enfado. Maldita sea, en realidad fue el nepotismo. Lynn reprimió el impulso de llamar a Illana para que lo salvara, ya que inevitablemente revelaría su identidad una vez que actuara. No quería que su empleado corriera peligro por este motivo, ya que eso le ocasionaría pérdidas innecesarias. Por lo tanto, respiró hondo, levantó la cabeza y sacó su as bajo la manga. Usted no lo refutó, señor Dawson, porque sabe muy bien que lo que dije es correcto. En ese preciso instante te diste cuenta de que soy alguien que sabe mucho de derecho y contabilidad, ¿verdad? Entonces, alzó el billete que tenía en la mano. Comillas, ¿y si le dijera al vizconde Vitepain que usted está evadiendo impuestos? Señor Dawson. No creo que el yerno de tu hermano sea comprensivo en lo que respecta al dinero. Al oír esto, el rostro de Dawson se puso del color del hígado de un cerdo. ¿De qué estás hablando? Aunque Lynn no tenía pruebas directas, creía que un tipo como Dawson definitivamente actuaba de esa manera, por lo que siguió haciendo hincapié en lo siguiente. Con solo esa mirada, vi muchos relatos inverosímiles. Comillas, ¿y cómo registraste la deuda de mi territorio Blackstone? Comillas, ¿estaba escrito tal como usted exigió que pagara? No, ¿verdad? Dawson apretó los dientes y, por un instante, Lynn sintió la intención asesina de aquel tipo. Sin embargo, la intención asesina pronto se desvaneció. Comillas, ¿qué es lo que quieres hacer? Pronunció esa frase entre dientes. Muy sencillo, al principio no tenía ninguna relación contigo, así que espero que en el futuro sigamos igual. Lynn se apoyó cómodamente contra el mostrador. Esto no se debía a que tuviera confianza en sí mismo, sino a que le temblaban tanto las piernas que no podía mantenerse en pie. No me gusta deber dinero y no pagarlo, pero me disgusta aún más pagar deudas irrazonables.
Ayudaré al viejo varón a saldar sus deudas, es una deuda que heredé. Sin embargo, solo para los billetes de precio normal, no recibirá ni un centavo más. Tenía muchas ganas de dirigir esas mismas palabras a la Santa Sede también, pero, por desgracia, no podía permitirse el lujo de ofenderlos. Comillas salir un rugido histérico interrumpió las palabras de Lynn. Dawson recuperó su libro de contabilidad con un gesto despiadado, como si protegiera su propia vida, y señaló la puerta con el rostro pálido. Hagamos como si nunca hubiéramos tenido ninguna factura con ustedes. La Cámara de Comercio de Golden Spike jamás volverá a hacer negocios con ustedes. Comillas aunque todos en tu miserable lugar mueran de hambre, no te venderé ni un solo grano de trigo mohoso. Cuando Illana, a quien habían llamado para que viniera, ayudó a Lynn a salir a la calle helada, él se frotó la barbilla. ¿Fue esta negociación un éxito o un fracaso? Tras mucho tiempo sin descansar, y después de haber sido torturado por el trineo y de haber pasado por una sesión de lluvia de ideas, Lynn sintió que las arrugas de su cerebro estaban a punto de alisarse. Sin energía para pensar en problemas más complejos, miró a la calle, que ya estaba anocheciendo. Todavía necesito encontrar un lugar donde alojarme. Illana, hace un poco de calor. Cállate, tengo frío. Quédate quieto y te daré carne para comer. Ya lo habías dicho antes. Esta vez te prometo que no son huesos. Jeje, abrazando el calentador biológico, Lynn confirmó una vez más que la cuerda de cáñamo para la carga estaba bien atada a su muñeca, y que lo sentiría si se aflojaba, luego bostezó y se acurrucó contra la tela cortavientos. Efectivamente, dormir en la calle es la opción más económica. Comillas oye. Tú, el de allá. ¿Qué estás haciendo? No está permitido estar afuera por la noche en Vitepine City. De repente, se oyó el rugido de los guardias que patrullaban la ciudad, actuando como una especie de administración municipal medieval. Comillas maldita sea, olvidé que hay toque de queda. Illana. Es hora de largarse. Espera, eso no está bien. Ah. Más despacio. Capítulo 14, los amores de la infancia solo existen en los sueños. Divertido. Lynn observó a Illana revolcarse en la cama, con una expresión de alivio en el rostro. Gracias a ella, pudo entrar en esta posada gratuitamente. Esto sucedió porque Lynn y su grupo, perseguidos por los guardias a todas partes, habían aparcado su carro de forma desordenada y bloqueada la entrada a esta posada y taberna. Cuando la casera, despertada por el gran alboroto, salió a regañarlos, vio a Illana, la trabajadora que tiraba del carro, con los ojos vidriosos. Inmediatamente se sintió abrumada por la compasión. Lynn, desconcertada, fue entonces objeto de varios insultos adicionales, siendo tachada de padre biológico cruel y tacaño. Incapaz de soportar ver a una niña tan mona congelándose a la intemperie, la casera le dio a Illana una habitación vacía. Tras guardar las pertenencias y el trineo en el almacén de la posada, Lynn, sin ningún pudor, también se instaló allí. Aunque la habitación de madera era estrecha y tenía un pésimo aislamiento acústico. Era gratis. Aunque estaba justo al lado del inodoro, un olor indescriptible no dejaba de entrar. Era gratis. Aunque la cama era dura e irregular. Era gratis. No te puedes quedar cuando es gratis. Aunque hubiera una suite de lujo al lado de una moneda de cobre, ni siquiera le dedicaría una segunda mirada. Pero, jefe, apesta. Esta es la fragancia de la libertad, ¿cómo podría apestar? Mientras tanto, Lynn yacía boca abajo en la cama. La razón por la que no estaba tumbado boca arriba era que su trasero aún se encontraba en un estado gravemente lesionado. Sin el viento frío del exterior, de repente se dio cuenta de cuánto espacio ocupaba Illana. Entonces, echó de la cama a patadas a la chica, que seguía dando vueltas en el suelo. Afecto, -5, ataque sorpresa. Supuso al mirar al capitán de seguridad, que tenía la cola erizada y parecía disgustado, Lynn dijo con indiferencia. Buena chica. Mientras duermas en el suelo, mañana por la mañana podrás comer todo lo que quieras. La niña miró en la dirección que Lynn señalaba y vio la bolsa llena de comida en la esquina. Inmediatamente empezó a babear y, obedientemente, se acurrucó en el suelo. Afecto, +10, el jefe es el mejor. HMPH, ya había dominado por completo a este husky glotón. Lynn, quien se había sentido constantemente frustrada por Alicia, finalmente encontró la confianza que necesitaba como jefe. Tras haber dormido un rato durante la primera mitad de la noche, la mente de Lynn estaba mucho más despejada. Por lo tanto, antes de quedarse dormido, comenzó a analizar la situación actual.
En primer lugar, debido a que se había opuesto razonablemente a la usura, además de no poder encontrar un comprador para las mercancías que tenía en stock. También había logrado que el mayor comerciante de cereales del territorio de Blackstone interrumpiera los suministros. Sin embargo, estaba seguro de que la otra parte no renunciaría a hacer negocios, era muy probable que simplemente estuvieran tratando de usar este método para presionarlo y obligarlo a ceder. Y Lynn jamás cedería, porque la otra parte inevitablemente subiría el precio del grano. Visto así, era muy probable que el antiguo barón Reinhardt hubiera comprado semillas de trigo y herramientas agrícolas específicamente para evitar esta situación. Lamentablemente, el territorio de Blackstone no era un lugar apto para la agricultura. Además, la identidad del aprendiz en el taller de la otra parte resultaba sospechosa. A juzgar por el nombre que gritaba aquel cerdo gordo, es probable que el aprendiz hubiera ocultado su verdadera identidad. ¿Por qué sería eso? Si a esto le sumamos el veneno encontrado en el cuerpo del aprendiz, pensó que lo más probable era que se estuvieran escondiendo de sus enemigos. La magia de fuego de Alicia probablemente podría neutralizar el veneno que tenían encima, este era un talento potencial. Así pues, si a eso le sumamos la entrega del certificado de defunción a la iglesia y la visita al vizconde Vitepain, las cosas que tenía que hacer se acumularon de repente. Por suerte, le había pedido a su empleado número 1 que preparara comida extra. Además, tenía que tener presente su misión fundamental, ganar dinero y ganar más dinero. Por lo tanto, tuvo que vender este lote de carbón vegetal para obtener el capital inicial. Reflexionando sobre las cosas que tenía que hacer, Lynn cerró lentamente los ojos. Este fue el primer sueño reparador que había tenido desde su transmigración formal, su conciencia cansada se sumió en un profundo silencio. En la oscuridad de su percepción, los recuerdos pasados de este cuerpo desfilaron como una linterna giratoria. Y en cierto rincón, una imagen que Lynn nunca había notado se estaba agrandando silenciosamente. Entonces es una promesa. Su cabello, de un color rojizo dorado, como el resplandor del sol matutino, brillaba en su corazón. Es una promesa. Él respondió así. Sí, fue una promesa. En nombre de Elkas Noaredi, te juro que cuando sea mayor, sin duda te traeré felicidad, mi bella y noble. Comillas hermosa y noble ¿quién? Lynn se despertó sobresaltada en la cama. ¿Por qué los sueños nunca podían terminarse? Dándose palmaditas en la cabeza, que aún estaba algo confusa, Lynn miró por la ventana soleada y se sumió en sus pensamientos. A juzgar por la vaga sensación, parecía tratarse de un recuerdo de la infancia de este cuerpo. Y si no hubiera sorpresas, la dueña de esa melena rubio rojiza debía ser una joven noble. Alguien que pudiera estar tan cerca de él, y con ese color de pelo, debería estar en sus recuerdos. Comillas no hay chicas de mi edad de familias adineradas con ese color de pelo. Lynn golpeaba la cama con agonía. Había pensado que podría tener una noble novia de la infancia y tal vez tener la oportunidad de vivir a costa de una mujer. Pero, por desgracia, la realidad fue cruel. Si ella realmente existió, sin duda él tendría una profunda impresión de ella en los recuerdos que heredó. Después de todo, es probable que los novios de la infancia como ella hayan tenido un matrimonio concertado. No, incluso si tuviera una impresión, no sería útil. Al fin y al cabo, cuando caen los muros, todos empujan. Una vez que su familia quedó arruinada, sus antiguos amigos comenzaron a maldecirlos, tildándolos de traidores, rebeldes y villanos. Por no hablar de matrimonio, incluso el perro que le había regalado fue abandonado por la hija del gran duque de Ciudad Dragón. Los intereses eran el tema principal de siempre, las llamadas amistades se basaban todas en beneficios tangibles. Así pues, el sueño de vivir a costa de una mujer era probablemente imposible. ¿O no? Lynn le tocó la cara. En realidad, ¿no parecía imposible? Bueno, hablando de comer, ¿por qué se oía un sonido de masticación en sus oídos hace un momento? Con un mal presentimiento, giró la cabeza bruscamente. Lynn se quedó impactada al ver a Ilana, con la espalda apoyada en la bolsa de comida, haciendo ruidos de masticación de alta frecuencia. Lo más crítico fue que la bolsa ya estaba vacía en un tercio. Comillas de tener Lynn dejó escapar un grito agudo y penetrante. El señor Lynn no está cumpliendo su palabra. Esta es una situación especial, la comida es muy valiosa, ¿entiendes? Créeme, en cuanto encontremos la oportunidad de vender este lote de productos, te compraré huesos grandes y carnosos para que te los comas inmediatamente. Afecto, -5, al señor Lynn le gusta mentir. Ilana,
tirando del carro, aún tenía una carita amarga. Bueno, tal vez este husky no era tan tonto como él esperaba. Al darse cuenta de que no podía seguir haciendo promesas vacías, Lynn empezó a calcular si podría sobrevivir comiendo solo una vez cada 2 días. Dicho esto, hoy tenía previsto ir primero a presentar el certificado de defunción y después visitar al vizconde Vitapain. Y, de paso, ver si podía invitar a Ilana a comer a su casa. No, debería decir que el propósito principal era aprovecharse de la comida, y que la visita fue solo incidental. Justo cuando Lynn sonreía con picardía, en la esquina de la calle, una pupila vertical de color ámbar, oculta en la oscuridad, captó sus figuras. Ve a decirle a la señorita que hemos encontrado al segundo objetivo. Que se quede tranquila y se ocupe del asunto, yo seguiré siguiéndolos. Capítulo 15, sobre la autorización de publicidad gratuita. Lamen, el amén de este mundo. Me pregunto, Excelencia, ¿qué busca usted al visitar el templo de Dios? El sacerdote que oficiaba en la catedral de Vitapain, vestido con una sotana de un blanco inmaculado, esbozó una amable sonrisa. La razón por la que a este siervo de Dios le resultaba tan difícil mantener una fachada de indiferencia era que, en ese preciso instante, un joven de cabello negro, elegantemente vestido, miraba fijamente la caja de donaciones de cristal transparente de la catedral. Dinero, quiero dinero. Al mirar al joven que murmuraba, la boca del sacerdote se crispó. Acto seguido, hizo una señal a varios ascetas que estaban detrás de él para que retiraran la caja de donaciones. Comillas Después de recuperar la compostura, Lynn finalmente comenzó a examinar el interior de la catedral. Era un templo magnífico, donde el mármol blanco puro estaba adornado con vidrieras de colores, que reflejaban un resplandor puro bajo la luz creciente de las velas. Frente al área de culto de la catedral se alzaban 4 solemnes e imponentes estatuas de deidades. En el centro mismo se encontró el dios del blanco puro y la luz, que poseía 12 alas, no era más que una silueta humanoide envuelta en alas medio desplegadas. A la derecha se encontró la diosa de la sabiduría, vestida con sencillas túnicas, con el rostro oculto tras un velo. A la izquierda se encontró una deidad sin forma humana, se asemejaba a un pájaro alto y grande con un par de escamas sobre su largo cuello, y su ojo triangular equilátero miraba hacia el mundo mortal. Era el más misterioso de los 3 dioses principales, el dios del orden y la ley. Detrás de los 3 dioses principales, un poco tierras más bajas, se encontraba la antigua fe de Milán, el dios de la guerra, que fue reconocido oficialmente por la Santa Sede después de que el primer emperador de Milán donara. Al contemplar la armadura dorada que irradiaba luz sobre su cuerpo, Lynn comenzó a babear de nuevo sin darse cuenta. Tos. Los tos del sacerdote volvieron a traer a Lynn a la memoria de sus pensamientos. Soy Lynn, la recién nombrada baronesa Blackstone. Tuve algunos malentendidos con la Santa Sede anteriormente, aunque por accidente. Una sonrisa aduladora apareció en su rostro. He dictado sentencia oficial contra la bruja del territorio de Blackstone, aquí están el certificado de defunción y sus cenizas. Estoy completamente de acuerdo con la filosofía de la Santa Sede. Me pregunto si la llamada deuda heredada podría ser. Mientras hablaba, sacó de su abrigo una pequeña bolsa y un trozo de pergamino, y se los entregó con una sonrisa y ambas manos. El sacerdote mostró una expresión de comprensión, y luego su rostro se tornó peculiar. Así es, Lord Lynn. El obispo ya nos ha hablado de su asunto con antelación. ¿Qué? ¿Obispo? Un obispo era el administrador de mayor rango de una diócesis, seguido por los cardenales y, finalmente, por el papa. ¿Podría ser? Lynn tuvo una premonición ominosa. Es el Lord Obispo. Lo conozco. La expresión del sacerdote se volvió aún más peculiar. Cuando Lynn lo vio asentir levemente, supo que era inútil. Maldita sea, realmente tengo que pagar 64 veces el diezmo, y con toda probabilidad, no podré ahorrar ni un solo centavo. El sacerdote no dedicó mucho tiempo a comprobar el certificado falsificado, limitándose a decirle que informaría verazmente sobre la conclusión del juicio. Sin embargo, si posteriormente recibimos una denuncia y, tras la investigación y verificación, descubrimos que usted está dando refugio a una bruja. El sacerdote no dijo nada más, pero Lynn ya conocía las consecuencias. La deuda se duplicaría de nuevo, y si no podía pagarla hipotecando su territorio, tendría que ir al Monte Malna para saldarla trabajando. Para garantizar la seguridad, debería encerrar a Alicia en el sótano para que trabaje. Lynn, algo abatida, abandonó la catedral. Comillas, señor Lynn. Jefe, tengo hambre otra vez.
Tras encontrarse con Illana, se desplomó sobre la mercancía del carro y se llevó las manos a la frente con debilidad. Aunque últimamente le había estado exigiendo más esfuerzo físico, ¿cómo era posible que su apetito se hubiera duplicado con creces? Realmente fue buena idea quedarme con ella. Lin sentía que su vida había terminado y se había quedado sin opciones. No le quedaba otra opción, tenía que adelantar la cena que originalmente había planeado preparar con lo que fuera. Para ser sincero, él, que practicaba el ayuno intermitente, también estaba a punto de morir de hambre. ¿Ves esa casa grande a lo lejos? Vamos para allá. Esta vez te garantizo que podrás comer hasta saciarte, y habrá carne. Pero tienes que ser obediente. No te quites la capucha, no corras por ahí. ¡Guau! Antes de que Lin pudiera terminar su frase, lanzó un grito y se aferró con fuerza a la cuerda de cáñamo, corriendo hacia la mansión del vizconde Vitepain entre los gritos de sorpresa de los espectadores. Y detrás de ellos, una figura entre la multitud también aceleró el paso, abriéndose paso entre la gente con agilidad. Oh, estimado señor El Casnoaredi, así que es usted. Dios mío, estoy realmente encantado. Un hombre rubio de mediana edad con bigote de manillar estaba de pie detrás de numerosos guardias, saludándolos con una amable sonrisa. Oí a los guardias decir que alguien estaba atacando y pensé que había llegado un enemigo, jajaja. Con el apoyo de Illana, Lin tuvo arcadas varias veces. Afortunadamente, como casi no le quedaba comida en el estómago, solo vomitó un poco de bilis ácida que no le importó perder. Comillas vizconde Vitepain, por favor, no vuelva a usar ese apellido, ya no es digno de respeto. ¿Verdad? La débil Lin esbozó una sonrisa y logró hacer una elegante reverencia. Eso es realmente, suspiró, de lo contrario Earlion Ridge no se habría convertido en mi vasallo. Oh, no seamos tan formales, Lord Lin. Simplemente llámeme Milangel. Intar Milangel, vizconde de Vitepain, poseía varios feudos baroniales como subordinados, incluido el territorio de Blackstone. Lo siento mucho, realmente no tenía los medios económicos para comprar un regalo digno de la familia Milangel. Ante la disculpa de Lin, los ojos del vizconde Milangel se abrieron de par en par y rápidamente agitó las manos. ¿Cómo es posible? Lord Lin, una vez recibí un favor de su padre y no he tenido la oportunidad de mostrarle mi gratitud durante tantos años. ¿Cómo podría necesitar un regalo de usted? Por alguna razón, Lin no percibió ninguna afectación en este vizconde. Este cuerpo se había acostumbrado a la indiferencia tras sus altibajos, y en su vida anterior, también estaba muy familiarizado con los disfraces de los snobs. Sin embargo, no sentía la más mínima intención de aprovecharse de alguien que estaba en el suelo ni de disfrutar del mal ajeno del vizconde Milangel. Esto es verdaderamente una gran oportunidad. Lin sonrió y, como si recordara algo, señaló el trineo que estaba detrás de él. Estoy realmente confundida. Simplemente, por casualidad, traje algo que merecía ser regalado. Mientras hablaba, le indicó a Illana que trajera una caja de carbón. Tomando un trozo, se lo entregó al vizconde Milangel con una sonrisa. Esta es una especialidad que he estado investigando recientemente en mi territorio, una pequeña muestra de mi respeto. Milangel miró el trozo de carbón, con una expresión de sorpresa en el rostro. Porque entre las capas negras carbonizadas, en realidad había un blanco tenue y translúcido. Se trataba de un producto de altísima calidad, conocido como carbón blanco. Este tipo de carbón vegetal producía muy poco humo y era un producto utilizado por los nobles milaneses que disfrutaban de la caza cuando celebraban banquetes en plena naturaleza. Y cuanto más blanqueado estaba, más valioso se volvía. Me estaba preparando para organizar una cacería de invierno, pero desafortunadamente, este invierno ha sido extremadamente frío y no he podido conseguir carbón vegetal de buena calidad. Dado que se trata de una coincidencia tan grande, aceptaré este magnífico regalo, Lord Lin. Al ver que el vizconde Milangel aceptaba la caja de carbón sin ningún desdén, Lin esbozó una mueca y continuó. Señor Milangel, si no le importa. Cuando venda el carbón vegetal del territorio de Blackstone, puedo añadir una frase. Comillas el mismo modelo que usa el vizconde Vitepain. Tal como Lin había supuesto, el vizconde, que no tenía aires de grandeza, asintió inmediatamente. Por supuesto, ¿qué tiene de malo? No, todavía no puedo reír. Pero habiendo obtenido una publicidad gratuita tan poderosa, ¿cómo iba a poder contenerla? Así, bajo la mirada ligeramente confusa del vizconde, Lin soltó una sonora carcajada. Jie jie jie. Capítulo 16, ¿puedo llevarme la comida del banquete para llevar?
Comillas, Dios de la luz celestial, ¿quién es esa persona que él trajo? Comillas, Dios mío, ¿acaba de comer un pavo entero así? ¡Qué vulgar, qué descortés! Los habitantes de la mansión de los vizcondes observaban atónitos cómo Illana arrasaba con la comida como una tormenta. Prácticamente devoraba todo lo que sus pequeñas manos podían alcanzar, y solo tenía ojos para la carne. Eso sí que es, un apetito saludable. El bigote de manillar del vizconde Milangel se estremeció de sorpresa. Aunque Lynn, sentada a su derecha, también estaba disfrutando de su comida, el impacto visual del otro comensal era demasiado intenso. Cuando el vizconde Milangel escuchó por primera vez a Lynn preguntar cortésmente si la muchacha que lo acompañaba podía unirse a ellos para la comida, accedió de inmediato. Después de todo, ella venía de muy lejos, y parecían tan cercanos, él supuso que ella era una de las pocas fuentes de apoyo para el antiguo conde de Lionridge después del incidente con la casa Alcasoaredi. Dado que ese era el caso, agregue un juego más de cubiertos no suponía ningún problema. Además, tal vez esta joven, aparentemente vestida con sencillez, había sido en algún momento alguien de cierto estatus dentro de esa gigantesca familia. Ya sea por cuestiones de costo o de etiqueta, concede dicho permiso no debería haber supuesto ningún problema. Al menos, eso fue lo que pensó al principio. Pero, al final, puede que no sea así. Señor, ¿quiere que le traiga otra tanda de platos? El sirviente de la mansión del vizconde se acercó con cautela a Milangel y le preguntó en voz baja. Por supuesto. El párpado del vizconde se crispó, pero avanzando con la cabeza, igual que las dos veces anteriores. Usted está siendo verdaderamente muy generoso, Lord Milangel. Lynn, cuyos movimientos eran elegantes pero cuya velocidad era increíblemente rápida, dijo con la boca brillante por la grasa de la comida. Por favor, no se sorprenda ni la culpe por su descortesía, mi señor. El territorio de Blackstone ha tenido recientemente algunos problemas menores con la comida, y la persona que me acompaña tiene un apetito algo mayor. ¿Solo un poquito? Milangel no pudo evitar reírse entre dientes mientras bajaba la mirada y comía un trozo de carne de su plato. No le importó el precio de la comida, al contrario, la disfrutó mucho más de lo habitual. Sin embargo, pronto comprendió parte del significado detrás de las palabras de Lynn, con respecto al pequeño problema con la comida. ¿A qué te refieres exactamente? Lynn dejó el cuchillo y el tenedor y suspiró. Ay, mi señor, tal vez no lo sepa, pero nuestros alimentos siempre han sido suministrados por la Cámara de Comercio Golden Spike de su ciudad, ya que el territorio de Blackstone no es apto para la agricultura. Sin embargo, recientemente, por alguna razón, se han negado a vendernos alimentos, lo que ha provocado una escasez de alimentos en el territorio de Blackstone. La negativa de la Cámara de Comercio de Golden Spike a comerciar y la escasez de alimentos en el territorio de Blackstone eran hechos, pero la relación causal no era como la había descrito Lynn, aunque eso no era importante. Organizar los hechos existentes de forma adecuada para alcanzar los propios objetivos, ese era el arte del lenguaje. He oído que el dueño de esa Cámara de Comercio tiene alguna relación con usted, vizconde. ¿Sería posible que mediara en esta situación entre nosotros? Lynn no denunció la evasión fiscal porque eso habría significado quemar puentes directamente. Si realmente acorralara a ese cerdo gordo, y éste se propusiera cortar los suministros, o incluso utilizara su poder económico para bloquear otros canales de suministro de alimentos, el territorio de Blackstone tendría dificultades para resistir. Llegado a ese punto, a menos que el vizconde estuviera dispuesto a ayudarle a saquear por completo los bienes de la otra parte, seguirían siendo ellos quienes se quedarían sin comida. La situación actual aún podría considerarse un escenario para la demostración de fuerza. Mientras el vizconde interviniera, él asumía que todavía habría margen para la negociación. A Lynn no le gustaba hacer cosas que perjudicaran a otros sin beneficiarse él mismo, ya que no obtenía ningún beneficio a cambio y podía acarrear un aumento de los costes. Sin embargo, si alguien insistía en perjudicar sus intereses, haría todo lo posible por contraatacar y destruirlos. Comillas Dawson para sorpresa de Lynn, al oír su declaración, el rostro del vizconde, que había estado sonriendo ante los hábitos alimenticios de Illana, se transformó en una expresión de dificultad. Incluso percibió claramente un atisbo de recelo. Y un rastro de repugnancia. Ahora que lo pienso, Dawson había dicho que su hermano era el suegro del vizconde. Sin embargo, ni la esposa ni los hijos del vizconde se dejaron ver en la mesa. Lynn sentía especial curiosidad por saber qué había sucedido exactamente. ¿Era esto una especie de instinto para el chisme?
Como si percibiera el fuego ardiente del chisme en los ojos de Lynn, el vizconde Miguel Ángel suspiró. Comillas, no es difícil tratar con Dawson. Pero su hermano, el barón Rose, ¿cómo decirlo?, es muy complicado. El vizconde dejó el trozo de bistec a medio comer. Si este asunto es solo cosa de Dawson, puedo ayudarle a resolverlo. Pero si no es solo idea suya, la cosa se complica. Al oír esto, Lynn sintió alivio. Porque estaba muy claro que este asunto era simplemente una disputa entre él y ese cerdo gordo. Era imposible que tuviera algún conflicto con el barón Rose, que no tenía absolutamente nada que ver con él, ¿verdad? De ninguna manera, absolutamente imposible. Así pues, Lynn, habiendo comido hasta saciarse y con el ánimo por las nubes, dijo con satisfacción, ya que es así, no le molestaremos más y volveremos a esperar sus buenas noticias, mi señor. Ah, es cierto, hay una cosa más. Al ver que Lynn se ponía seria de repente, el vizconde no pudo evitar enderezarse. Comillas, ¿qué más hay? Podemos empacar la comida que no se terminó y llevárnosla. Punto. Puedes, comillas, Illana, date prisa y dale las gracias al vizconde. Comillas, MMPH. Gracias, Lord Vizconde. Comillas, ¿quiénes sois vosotros? Al ver al jefe de los guardaespaldas tendido en un charco de sangre, el cuerpo gordo de Dawson tembló mientras se acurrucaba detrás del mostrador. En su campo de visión, varias figuras altas con capas negras se yerguen con una aterradora sensación de opresión. Pasaron por encima del pasillo caótico y de los guardaespaldas caídos, caminando lentamente hacia él. Comillas, No vengas aquí. Justo cuando se acercaban a Dawson, que estaba acobardado, con los brazos en alto y temblando, se apartaron al unísono. Sereno, inferior y asqueroso. Una voz tan fría como el hielo y la nieve, junto con una figura vestida con una capa de un blanco inmaculado, apareció entre ellos. Respóndeme, ¿a dónde transportaste a mi gente? Bajo la sombra de la capucha, Dawson vio un par de pupilas de color rojo sangre. No lo sé. De verdad que no lo sé. Ellos me dieron dinero, y luego yo les presté una caravana. De verdad que no sé nada. Dawson sintió que sus muslos se humedecían y calentaban sin motivo aparente, y las lágrimas y los mocos corrían por su rostro grasiento. Por favor, te lo ruego, déjame ir. Entonces respóndeme una pregunta más, ¿quién crees que lo sabría? Al oír esto, Dawson, como si se aferrara a un salvavidas, exclamó de inmediato, comillas, lo contaré. Lo contaré. El que definitivamente sabe la historia completa es mí, Uga. Cuando un pequeño cuchillo salió disparado desde atrás y le atravesó la garganta a Dawson, el resto de sus palabras y la sangre que brotaba volvieron a su estómago. Giró la cabeza con incredulidad, luego abrió mucho los ojos y finalmente pronunció un nombre, Paul. Entonces, exhaló su último aliento. Comillas, fallo. Retroceda. El aura de batalla del oponente no es insignificante. Mientras las figuras vestidas de negro formaban una formación defensiva. Una figura salió lentamente de entre las sombras. Era ese aprendiz delgado. Solo soy responsable de silenciarlo. Déjenme ir. Se remangó, dejando al descubierto unos antebrazos aparentemente delgados con una musculatura definida y dura como el granito. Y en la parte interior de su brazo izquierdo, apareció de repente un dibujo extraño. Una serpiente roja retorcida y enroscada. Al ver ese patrón, las pupilas rojas bajo la capucha blanca se contrajeron repentinamente, como era de esperar, es la sociedad de la serpiente sangrienta otra vez. Son como fantasmas que se niegan a desaparecer. Mátenlo. Como usted ordene, señorita Aina. Capítulo 17, no hables, sigue comiendo. Acérquense, no se lo pierdan. Especialidad del territorio de Blackstone. Carbón blanco de alta calidad y precio asequible. Arde sin ahogarse. Una pieza es mejor que 8. Ni 10 monedas de cobre. Ni 8 monedas de cobre. 5 monedas de cobre. Llévate a casa la misma calidez que Viscount Vitepine. Comillas 5 monedas de cobre. Con Lynn y Llana, bien alimentadas, gritando, una multitud se congregó rápidamente alrededor del trineo. En primer lugar, como noble, la vestimenta y la apariencia de Lynn eran bastante llamativas, lo que facilitaba que atrajera la atención. En segundo lugar, un noble que lucía tan digno estaba pregonando sus productos de una manera más atractiva que un vendedor ambulante, incluso aquellos que no estaban interesados en el producto tenían que detenerse a observar el espectáculo. Sumado a la peculiar forma del trineo, la ternura añadida de Illana y la importancia del carbón vegetal en sí, una multitud de compradores acudió en masa al instante.
Esta señora tiene un ojo excelente, este carbón arde sin humo, lo que hará que tu piel, ya de por sí perfecta, luzca aún más radiante. Vaya, caballero, sus palmas se ven grandes, ¿qué le parece esto? Deme 20 monedas de cobre y podrá llevarse tantas como pueda agarrar con un puñado, ¿qué le parece? Oh, amigo mío, tienes muchísima suerte. Eres exactamente el 20º cliente, compra 4 y llévate uno gratis, sin límite. Bajo las aterradoras tácticas de marketing de Lin, poco después de abandonar la mansión de los vizcondes, la mitad de este lote de carbón vegetal ya se había vendido. Por supuesto, no estuvo exento de situaciones inesperadas. Como era un rostro nuevo, muchos ladrones confundieron a Lin con una oveja gorda, pero, por desgracia, en cuanto sus manos tocaron la bolsa de monedas, Lin casi los mordió al oír el alboroto y abalanzarse sobre ellos. Además de los ladrones expertos, también estaba la antigua escuela de las compras de $0, cuyos miembros intentaron robar el carbón y huir, pero, por desgracia, no pudieron escapar del tiempo de reacción de Illana. Con el mecanismo que propuso Lin recompensar con un trozo de comida por atrapar a un ladrón, casi aprendió a incriminar a personas inocentes para atribuirse el mérito. Además de los ladrones, naturalmente también estaban esos alborotadores envidiosos. Pero normalmente les echaban un vistazo y salían corriendo. Es broma, destrozar el puesto de un noble a plena luz del día. ¿Acaso te vuelve a crecer la cabeza después de que te la corten? A medida que la noticia se extendía gradualmente de boca en boca por el centro de la ciudad, cada vez llegaban más curiosos, hasta el punto de que los guardias tuvieron que intervenir para mantener el orden. En circunstancias normales, sin duda habrían dispersado al centro de la multitud o simplemente habrían arrestado a todos. Pero la persona que estaba enfrente era el barón Blackstone, que acababa de cenar en la mansión de los vizcondes, nadie se atrevía a hacer eso. Al anochecer, Lin observó con cierta emoción cómo se agotaba el último trozo de carbón. Solo después de eliminar a los intermediarios se dio cuenta de lo fácil que era vender las cosas. Decidió que, incluso después de que Dawson se reconciliara con él, no le suministraría mercancías a la otra parte, sino que se labraría su propia reputación por sí mismo. Comillas amigos que no recibieron nada. No se preocupen. El carbón vegetal Blackstone se producirá de forma continua. Busque el carbón vegetal blanco de Blackstone Territory. Pronto traeremos más y mejores productos. Tras reiterar la promoción a los que llegaron tarde, Lin llevó a Illana directamente al taller de carruajes en White Pine City. Ayúdame a convertir este vehículo de nuevo en un carruaje con ruedas. Empaqueta la piel de vaca que hayas quitado y corta el marco de madera para hacer leña. Si después descubro que falta algo, no habremos terminado. Tras insistirle durante un buen rato al dueño de la tienda de carruajes, fue a los establos de aquí a echar un vistazo. Señor, este es un caballo del desierto de la región de Nibilia, la gente común no puede comprar uno. Mire qué robusto. Comillas que necesitaría alguien del norte con un caballo del desierto, que fuera más barato. Comillas, ¿y qué me dices del caballo de las praderas de Zaktai? También es una raza extranjera muy famosa, solo se puede comprar aquí en Milani, en concreto, en Zaktai. Demasiado corto, no tiene un aspecto dinámico. Debería ser más barato. Comillas, ¿y qué tal este caballo de guerra de la ciudad dragón en las llanuras centrales de Milán? Alto y poderoso, el equipo estándar para un caballero dragón. ¿Cómo es posible que alguien pueda hacerse con un auténtico caballo de guerra? Con solo mirarlo, se nota que es un híbrido. Háganlo más barato. ¿Cómo y qué hay de este viejo caballo de viaje, tío, al que también le gusta morder? Este no está mal. Háganlo más barato. Al final, el propietario, que había sido objeto de una negociación exasperante, le vendió a Lin el viejo caballo blanco y negro a un precio extremadamente bajo, junto con la modificación del carruaje. Comillas, ¿puedes añadir una silla de montar? Señor. ¿De verdad tiene el corazón para decir eso? Mira, básicamente no tengo ningún tipo de arnés, ¿cómo voy a hacer para que tire del carro después? Eso tiene un precio aparte, mi señoría. Entonces al menos puedes incluir herraduras. Señor, realmente deben comprarse por separado. Entonces al menos puedes soltar las riendas. Tras añadir, con muchísima reticencia, el coste de algunos de los arreos, Lin finalmente tomó a Illana y salió de la tienda de carruajes. Señora Aina, la incompetencia de mi subordinado es mi propia incompetencia. Si yo hubiera estado allí, ese tipo no habría podido escapar. Le ruego que me castigue solo a mí. El hombre corpulento que conducía el carruaje tirado por ciervos bajó la cabeza y susurró al carruaje que venía detrás.
Esa persona de la sociedad de la serpiente sangrienta no es débil, y tiene veneno de serpiente, lo que hasta cierto punto la hace inmune a mi poder. No es asunto tuyo. Y usted no estaba presente porque estaba cumpliendo mi orden de investigar otros objetivos. Después de que la voz fría diera la respuesta, ella continuó preguntando. ¿Comillas han identificado a ese tipo? Sí, el tipo que ha estado llevando a ese niño es el varón del territorio de Blackstone. Hay rumores de que recientemente juzgó personalmente a una bruja, y de hecho lo vi entrar en la iglesia, y en la mansión del vizconde. Una leve risita provino del interior del vagón. ¿Juzgar a una bruja, es eso? También me va a juzgar a mí. Su Alteza, la Santa Sede le ha concedido el título de Santa Honoraria, ¿cómo se atrevería ese tipo? ¿Quién sabe? Además, dije que no me llamaras Su Alteza esta vez. ¿El vizconde Vitepine también está involucrado en este asunto? El hombre corpulento negó con la cabeza. Probablemente no, de lo contrario esos tipos no tendrían que ser tan reservados, y no hay ninguna sospecha de que el vizconde esté intentando encubrir nada. Me inclino más a creer que el origen de este asunto reside en sus varones subordinados. Comillas entonces, ¿es ese tipo? Muy probablemente, Lady Diana. Al concluir su conversación, el carruaje tirado por ciervos se adentró lentamente en un pequeño callejón. El hombre corpulento saltó ágilmente del asiento del conductor sin hacer ruido al aterrizar. Señora, ¿está segura de que solo somos nosotros dos? Demasiada gente alertará al enemigo. ¿Estás seguro de que está aquí? Después de que la figura vestida con la túnica blanca saliera del carruaje, ella miró a su alrededor con cierta vacilación. Sin duda, esta era una zona residencial para la gente común en Vitepine City. Sí, pregunté por ahí, la otra parte y ese niño viven en una habitación aquí. ¿Cómo es eso cierto? ¡Qué asco! Mientras el hombre corpulento se agachaba, la mujer de la túnica blanca se subió a sus hombros. Entonces, al ponerse él de pie, ella dio un ligero salto hacia arriba, y un viento invisible se concentró a ambos lados de su cuerpo, haciendo que flotara hasta la ventana del pasillo del segundo piso. Tras entrar ella en el pasillo, el hombre corpulento también subió. Los dos avanzaron en silencio hasta llegar a una habitación que no olía muy bien. Justo cuando la mujer extendió su mano delgada y delicada como el jade desde debajo de su túnica blanca y agarró el pomo de la puerta, el diálogo del interior se filtró hacia el exterior. Señor Lin, ¿esto está realmente bien? No hables, sigue comiendo. Al instante siguiente, la puerta de madera de la habitación fue repentinamente derribada hacia adentro por un huracán. Comillas malditos humanos sucios y despreciables. Morir capítulo 18, la jugada de Lin es demasiado cruel. Y Yana observaba, perpleja, a Lin, que estaba tumbada en la cama babeando sobre una bolsa llena de monedas de cobre. Aunque sentía curiosidad por saber por qué Lin se parecía tanto a su padre cuando éste abrazaba a su madre, la hora de la comida no era el momento adecuado para reflexionar sobre problemas difíciles. Mi primer tesoro, jeje. Justo cuando Lin, con una expresión lasciva, saboreaba el aroma del dinero, un fuerte estruendo resonó de repente. Efecto. Lin, que había estado acurrucándose cariñosamente con su bolsa de dinero en la cama, observó conmocionada cómo la puerta de madera de su habitación se abría de golpe hacia adentro. Al ver esto, su primera reacción fue: «Oh no, seguro que no tendría que pagar por esto, ¿verdad?» Y Yana, que estaba comiendo comida para llevar en el suelo, se asustó tanto que se levantó de un salto y se subió a la cama de Lin. Al mismo tiempo, resonó una voz fría y mordaz como la de Frost. Comillas humano inmundo. Prepárate para morir. Pum, pum, mientras los pasos opresivos se acercaban lentamente, Lin finalmente vio al visitante. Era una mujer vestida con una túnica blanca como la nieve, de estatura similar a la suya. A través de la silueta de su ropa, se podía vislumbrar vagamente su orgulloso pecho. Y por alguna razón, la parte inferior del cuerpo algo hinchada. Era como si algo estuviera escondido debajo del dobladillo de su túnica. Timbre, tras sonar la notificación del sistema, apareció una ventana emergente familiar. Nombre, Aina Nut. Raza, sangre de dragón. Talento, magia de viento de rango B, magia de agua de rango B, magia de hielo de rango S. Nivel de poder mágico, rango D. Resistencia, rango S. Indicadores fisiológicos, menstruación. Favorabilidad, -50, mono calvo macho, sucio y despreciable. ¿Un mago trielemental? ¿Por qué tienes tantos talentos? Los talentos están determinados por la compatibilidad entre el alma y los elementos al nacer.
¿De verdad existe la sangre de dragón en este mundo? Los Dragonborn son considerados un tipo de semihumano, pero sus orígenes son completamente diferentes. ¿Qué demonios es la menstruación? El periodo menstrual se refiere al tiempo en que las criaturas femeninas. De acuerdo, él lo sabía, la pregunta más importante ahora era: ¿por qué la persona que tenía enfrente lo odiaba tanto? La simpatía se basa en la evaluación subjetiva que la otra parte hace de tus palabras y acciones. Se recomienda reflexionar sobre tus propias palabras y acciones. Porque el sistema también habla de él. ¿Es todo culpa suya? Lin sintió que le recorría un sudor frío. La aterradora intención asesina reflejada en esas pupilas verticales de color carmesí atravesó directamente la ventana emergente semitransparente del sistema e iluminó el rostro de Lin. Incluso sentía que ella podía arrancarle la carne de los huesos con solo su mirada. Preciosa señorita, ¿hay algún malentendido entre nosotros? Sonrió tímidamente, agarrando su bolsa de dinero mientras se incorporaba lentamente de su posición tumbada, mientras una asustada Illana siseaba a la misteriosa mujer que estaba detrás de él. Comillas, qué descaro. Ser tan irrespetuoso con su Alteza. Lin ni siquiera vio lo que pasó, solo sintió una imagen borrosa ante sus ojos, y un hombre corpulento que apareció de repente ante él lo levantó en el aire por el cuello como a un polluelo. Al mirar al hombre corpulento con un par de ojos bestiales y feroces, apareció otra ventana emergente familiar. Nombre, Fenrir Luna de Sangre. Raza, semihumano, tribu tigre. Talento, guerrero de rango A. Nivel de ki de batalla, rango D. Resistencia, rango S. Indicadores fisiológicos, lo suficientemente sano como para matarte de un puñetazo. Favorabilidad, -50, humano de baja condición y respetuoso con la princesa. ¿Princesa? Semihumana. ¿Sangre de dragón? En un instante, Lin adivinó el origen de la otra persona. El reino de hielo era un reino formado por muchas tribus, pero tenía una tribu real central. La tribu real anterior era la raza serpiente, pero debido a que la raza serpiente era demasiado insidiosa y tramaba constantemente asesinar y debilitar a otras tribus, provocó la ira del público. Finalmente, fueron derrocados por una misteriosa nueva familia real, y toda la raza de las serpientes fue expulsada del reino de hielo. Se rumoreaba que la nueva familia real de Frost era una familia ancestral procedente de la extrema región polar de Frost, pero se desconocían más detalles. Visto así, es muy probable que este sangre de dragón fuera miembro de esa legendaria nueva familia real. Pero claro, ¿acaso no recordaba haber provocado nunca a la familia real Frost? Por fin te encontré, ven a casa conmigo. La princesa de la túnica blanca se acercó lentamente a Illana. Comillas, ¿qué estás haciendo? Deja a mi jefe. La chica con rasgos de lobo percibió el aura de una persona fuerte, las orejas bajo su capucha se habían aplanado, pero aún así les gruñó valientemente. Aina frunció el ceño y miró a Lin, que estaba a su lado, con una mirada aún más fría. Esta situación también se había dado con los esclavos que había rescatado anteriormente. Los semihumanos que habían sido maltratados durante mucho tiempo desarrollaban una dependencia patológica de los humanos que los torturaban. Dejó escapar un suave suspiro, levantó la mano derecha y la agitó suavemente hacia él. Fluctuación mágica de rango D, se está formando vendaval aullante. Comillas, malentendido. Es un malentendido. Ah. Al instante siguiente, Lin salió disparada repentinamente por la fuerte ráfaga de viento. Comillas, auge, su cuerpo se estrelló contra la pared de madera que tenía detrás. Por suerte, como el lugar era barato y las paredes eran extremadamente delgadas, la atravesó sin sufrir demasiado impacto. La primera sensación que Lin sintió al caer al suelo no fue dolor, sino... Comillas, apesta levantó la vista y se quedó atónito al descubrir que lo habían arrojado al inodoro que estaba al lado de su habitación. Comillas, señor Lin. Illana se puso muy nerviosa al ver esto, pero el hombre alto y corpulento le impidió el paso. Respóndeme, miserable mono calvo, ¿a dónde transportaste al resto de mi gente? El rostro de Aina seguía siendo bello a la sombra de su capucha, pero a los ojos de Lin, ella era como una parca que venía a por su vida. Al ver al miembro de la familia real Frost acercándose a él, comprendió más o menos por qué la otra persona lo estaba buscando. Claramente, la persona que tenía enfrente era la que había atacado a la tribu de Illana. De lo contrario, sería difícil explicar por qué querían recuperarla y por qué habían venido a buscarlo. Illana era su preciada capitana de seguridad, y se había comido bastante de su arroz, no podía entregársela tan fácilmente. Además,
La otra parte también tenía intenciones asesinas hacia él, era obvio que no tenían intención de dejarlo ir. Huir era la única opción. Pero, ¿cómo correr? El otro grupo estaba formado por 2 individuos clasificados como de rango D por el sistema, mientras que incluso en la mansión del vizconde, solo el capitán de la guardia era un guerrero de ki de batalla de rango E. Los medios normales definitivamente no le permitirían escapar, así que tendría que usar medios anormales. Las condiciones necesarias para escapar eran sencillas. Primero, la otra parte no podía atenderlos a él y a Illana por un corto tiempo. Segundo, la otra parte no podía continuar la persecución. Lin miró a su alrededor y ya había planeado sus acciones. Esta sería su única oportunidad, así que necesitaba una ocasión. Comillas, respóndeme, o necesitas que te ayude a abrir la boca. Fluctuación mágica de rango D, se está formando la espada de hielo. Al ver cómo la cuchilla de hielo aparecía de la nada y se extendía lentamente desde la mano derecha de la otra persona, Lin, que aún sostenía su bolsa de dinero con la mano izquierda, aprovechó la oportunidad. De repente, extendió la mano derecha hacia un lado y agarró un cubo. Luego, se lo arrojó violentamente a la princesa de hielo, que estaba en medio de condensar la hoja de hielo. En un instante, el hedor aterrador y la indescriptible materia orgánica se transformaron en un cielo lleno de copos de nieve que se precipitaban hacia Aina, quien había vuelto a abrir la boca. La túnica blanca como la nieve dejó de ser blanca a partir de ese momento. Goteó, mientras unas gotas no identificadas goteaban por la mejilla de Aina, cuyo cerebro ya se había colapsado. Lin rugió de inmediato. Comillas, capitán de seguridad. Salta por la ventana de la habitación. Entonces, sin mirar atrás, Lin saltó por la ventana del baño. Capítulo 19, simplemente huyendo mientras comía algo. El mundo entero parecía detenerse. 1 segundo. 2 segundos. El tiempo se detuvo justo ahí. Su Alteza. Las fosas nasales de Fenrir se dilataron mientras contemplaba con incredulidad la horrible escena que tenía ante sí. Como guardaespaldas personal de Aina, era un hombre curtido en 1000 batallas y con mucha experiencia, que lo había visto todo. Pero la verdad es que nunca había visto a una princesa atacada con un cubo de excremento. El hedor espantoso asaltó los sentidos del semihumano, y la realidad ante sus ojos hizo que su mente se quedara en blanco por un instante. Illana reaccionó igual, pero el grito de Lin la sobresaltó y la hizo reaccionar primero, así que inmediatamente saltó por la ventana de la habitación. Tranquilo, no pasa nada, yo te protegeré. Al aterrizar desde la ventana, Lin palmeó la bolsa de dinero que llevaba en los brazos, tranquilizando así a Qianqian. Comillas, el viento está arreciando, salgamos corriendo. Al ver que el jefe de seguridad también saltaba, no dudó en hacerle una señal a Illana para que lo cargara a cuestas, y huyeron a lo lejos. Solo entonces Aina aceptó finalmente la realidad del momento. Su voz temblaba mientras miraba con incredulidad sus manos cubiertas de una suciedad de color marrón amarillento. E inmediatamente después, un grito capaz de hacer añicos los cristales e incluso congelar instantáneamente la humedad del aire circundante convirtiéndola en fragmentos de hielo, finalmente rasgó el cielo nocturno de Vitepine City. El grito no contenía intención asesina, sino una especie de colapso desde lo más profundo de su alma. Aina Nut, princesa del reino de hielo, la futura reina dragón. Incluso cuando se enfrentó a asesinos que la superaban en número durante su infancia, jamás retrocedió. Incluso cuando caminaba descalza sobre los gélidos campos de hielo durante su ceremonia de iniciación, nunca vaciló. Pero en ese instante, escuchó cómo su inquebrantable orgullo se hacía añicos. Comillas, voy a matarte. Te haré pedazos. Te arrancaré el alma y la asaré en el fuego del inframundo durante 10.000 años. Aterradoras fluctuaciones mágicas surgieron violentamente de su cuerpo. La temperatura de toda la posada descendió instantáneamente hasta el punto de congelación. Pero eso fue inútil. Porque el culpable ya había huido. Comillas, Illana, ¿esa es la persona que atacó tu casa? Lin, montada en lomos de la joven, preguntó seriamente. No, mamá y papá dijeron que esos tipos malos no eran humanos. Lin también especuló que era posible que se tratara de mercenarios humanos contratados por la otra parte. Estas prácticas fueron en su día extremadamente populares en el Reino de Hielo, especialmente durante el periodo de dominio de la raza serpiente. Las familias del norte de Milán también habían cooperado en el pasado con la raza serpiente, enviando tropas para masacrar a las tribus que amenazaban el estatus de esta última, y a cambio,
obtenían nuevos territorios. El territorio de Vitapain, incluido el territorio de Blackstone, fue obtenido de esta manera. Había pensado que la nueva familia real que derrocó a la raza serpiente no haría esto, pero ahora parecía que la naturaleza de los fuertes que se aprovechan de los débiles era difícil de cambiar. Lo más importante ahora era encontrar un lugar donde esconderse. ¿Cuál era, entonces, el lugar más adecuado? Naturalmente, la mansión de los vizcondes. Como gobernante del vizcondado, aunque el vizconde Vitapain tenía un estatus inferior al de la princesa real rival, al fin y al cabo esto era Milán. Además, la otra parte viajaba claramente sin previo aviso, lo cual de por sí violaba los principios diplomáticos. Pensando racionalmente, mientras se escondiera en la casa del vizconde, la otra parte no llamaría a su puerta. Este fue un resultado que se pudo analizar fácilmente desde una perspectiva de costo-beneficio. Lin no era más que un humilde varón, pero en lo que respecta a la diplomacia, representaba al imperio de Milán, por no mencionar que no era solo un varón, su verdadera identidad era muy compleja. Pero incluso si la otra parte solo conociera la información anterior, si razonaran con sensatez, les sería imposible presentarse descaradamente en la mansión del vizconde para matarlo, arriesgándose a la ruptura de las relaciones entre los dos países. Así, llegó una vez más a la entrada de la casa de Milangel. «Oh, Lord Lin, ¿está usted aquí para cenar en nuestra casa?» Al ver la expresión algo extraña del vizconde, Lin hizo un gesto con la mano. «Ese no es el objetivo principal. De hecho, estoy evitando el peligro». Dicho esto, le comunicó al vizconde la noticia del ataque, pero no especificó quién era el agresor. Se aplica el mismo principio que antes, los asuntos que implican diplomacia deben manejarse con cautela. Al escuchar la vívida descripción de Lin, la mejilla del vizconde se crispó. Aunque creía que un proceso tan detallado no era inventado. Pero las acciones de la otra parte aún lo dejaron profundamente conmocionado. Gran duque de Divin, parece que su nieto no ha heredado el glorioso linaje familiar. Sin embargo, dado que se trataba de salvarle la vida, se mantuvo comprensivo. Además de esto, pensó en otra cosa, e inmediatamente su expresión se tornó seria. «Lord Lin, es posible que usted esté involucrado en algunos incidentes. ¿Recuerdas el asunto del que me pediste que hablara con Dawson? Esta tarde, efectivamente, envié a alguien». Al hablar de esto, hizo una pausa. «Pero llegamos demasiado tarde. Dawson ya está muerto». Al oír esto, Lin se sintió inmediatamente inquieta. Como murió el vizconde miró hacia afuera, por la puerta, y luego le hizo un gesto a Lin para que entrara primero. Cuando Illana estaba devorando la comida en la mesa del comedor, bajó la voz y le dijo a Lin, que estaba a su lado. Le clavaron un cuchillo pequeño en la garganta, matándolo de un solo golpe. Mi capitán de la guardia examinó la escena y encontró fluctuaciones de magia y aura de batalla. Mucha gente había luchado allí, pero solo quedaron los cuerpos de Dawson y sus guardaespaldas. Lin se sorprendió mucho, luego le dio un gran bocado al pollo asado para la cena y continuó preguntando. ¿Hay alguna otra pista? No, salvo que usted, Lord Lin, también sufrió un ataque. Lin comenzó a pensar. Debería señalar la identidad de la persona que lo atacó. Con su aura de batalla y su magia, parecía que solo podía estar del lado de la princesa de hielo. Pero, ¿es realmente tan sencillo? ¿Acaso él mismo no tenía una bruja y empleados que podían usar el aura de batalla? Aunque este tipo de personas eran escasas, no necesariamente solo se encontraban entre quienes ocupaban altos cargos. Por ejemplo, ¿acaso uno de los aprendices del taller de Dawson no tenía aura de batalla de rango de? Espera, ¿y qué pasa con ese aprendiz? Conozco a un aprendiz en el taller de Dawson, se parece más o menos a esto. ¿Él también murió? Al escuchar la descripción de Lin, el vizconde negó con la cabeza. No existe el cuerpo del joven delgado y esbelto que usted describió. Esto es realmente interesante. Lin se dio cuenta de que él podría tener información privilegiada. Ese aprendiz envenenado, la figura clave que ocultaba su verdadera identidad, fue muy probablemente un eslabón importante en estos acontecimientos. Sin embargo, permaneció en silencio. Todavía recordaba la evaluación que la otra parte había hecho de él, lo consideraba un individuo de baja amenaza. Si hablaba sin cuidado, también podría acabar con un cuchillo volador clavado en el cuello. Para evitar provocar un incendio, debería seguir observando mientras se mantenía oculto. Mientras seguía comiendo, de repente vio entre los sirvientes que traían nuevos platos a uno que sostenía un cuenco de gachas claras,
quien no se dirigió a la mesa del comedor, sino que se dirigió al pasillo de la parte trasera. Observó la mesa del comedor, escasamente ocupada, aparte de él y Yana, todavía no había visto a la familia del vizconde. Así, una suposición surgió en su mente. Señor vizconde, está enferma su familia. Al oír esto, Milangel dejó de usar el cuchillo y el tenedor. En sus ojos apagados, Lin vio profundos dolor. Capítulo 20, ¿puede el alcohol curar realmente las enfermedades? Suspiró, el vizconde Milangel dejó escapar un largo suspiro. Así es, mi familia, mi única familia está enferma, Lord Lin. El vizconde pareció envejecer unos años en un instante, con los párpados fuertemente cerrados. Evidentemente, esto no parecía tan simple como estar enfermo. Lin se frotó la barbilla. Lamento oír eso, vizconde. Aunque en este mundo existía la magia curativa, la Iglesia de la Santa, que poseía tal poder, no concedía bendiciones fácilmente a los demás. La Iglesia sostenía que la enfermedad era una manifestación externa del pecado, y por lo tanto, la curación de la Santa era un perdón de los pecados. A menos que uno pagara una enorme cantidad de dinero para comprar indulgencias, el poder curativo jamás descendería sobre los mortales. Sin embargo, incluso siendo vizconde fronterizo, la familia Milangel debería poder permitirse el lujo de comprarse caprichos, ¿verdad? Comillas, no has buscado a la santa de la iglesia. Lin expresó su duda interior. Lo intenté hace mucho tiempo, pero no pude hacer nada. Ella solo dijo que no era una enfermedad común. Al final, no había otra opción, y solo pudimos recurrir a los cuidados paliativos. Debido a la excesiva dependencia de la magia, el desarrollo médico en la isla del mundo fue extremadamente lento. Aunque se decía que una extraña habilidad llamada alquimia se estaba popularizando en los reinos del sur, aún no había influido en la región norte donde se ubicaba el Imperio de Milán. Por lo tanto, ante enfermedades que no podían curarse temporalmente con magia, solo había dos opciones. O bien se busca una santa más poderosa de la iglesia y se paga a un precio más alto. O bien, recurrir a la sabiduría de los ancestros de Milán y optar por la terapia de sangría. Evidentemente, el vizconde no tenía la posibilidad de buscar una santa sanadora más poderosa y ya había comenzado con el segundo método. Intuía vagamente que aquello era una oportunidad para acercarse al vizconde. Aunque su especialidad universitaria no era la medicina, como persona moderna, había oído hablar de algunas enfermedades consideradas graves en la Edad Media. Y aunque no supiera mucho, se sintió mejor que los médicos de Milán, que se formaban abriendo los ojos de los pacientes con pequeños bisturíes. En el peor de los casos, podría hacer que el paciente bebiera corteza de salsa a grandes tragos, tal vez tendría un efecto milagroso. Ahora que lo pienso, ¿no sería un negocio lucrativo encontrar la manera de extraer la salicina y venderla como una panacea? Al darse cuenta de que le esperaba una gran fortuna, Lin quiso conocer el estado del paciente. Señor Milangel, si no le importa, ¿podría echar un vistazo? En su día estudié libros antiguos con varios eruditos en Milán y conozco algunas técnicas médicas del este de la isla del mundo. Aunque no puedo garantizar su eficacia, quizás pueda detectar algunos problemas. Tras soltar disparates con cara seria, el hasta entonces sombrío Milangel se llenó de alegría al oír esto. Como si se aferrara a un clavo ardiendo, en ese momento confió en él incondicionalmente. Se puso de pie emocionado. Esto es realmente, muchas gracias, el casno. Mejor omitimos el apellido largo, prácticamente ya no se usa. Así, Milangel, aferrándose a un atisbo de esperanza, se llevó rápidamente a Lin del comedor. Antes de marcharse, el vizconde no olvidó dar instrucciones a los sirvientes para que siguieran sirviendo los platos según la petición de Yana, lo que conmovió profundamente a esta última. Tras recorrer el largo pasillo, ambos llegaron a una habitación custodiada por un sirviente en la puerta. ¿No hubo ventilación hoy?, preguntó el vizconde con cierta duda, mirando la puerta inamovible. Mi señor, esta nueva tanda de carbón tiene muy poco polvo. Teniendo en cuenta la salud del joven amo, no abrimos las ventanas para ventilar. El sirviente hizo una reverencia respetuosa y respondió. A través de la puerta, Lin pudo sentir el calor que emanaba levemente de la habitación. Era como si varios hornos estuvieran ardiendo al mismo tiempo. ¿Esto es una habitación de enfermo o un horno? Con dudas en su interior, Lin miró la puerta abierta. Era un dormitorio con una decoración sencilla. Tal como intuía Lin, en su interior ardían 5 calefactores. Al ver las estufas llenas de carbón, Lin entrecerró los ojos. Extraño, le pareció familiar, refiriéndose al carbón.
No, ¿no es este el carbón blanco que le dio al vizconde? Al parecer, intuyendo la duda de Lin, el preocupado vizconde explicó. Lo escondí antes porque no quería que los asuntos de mi hijo afectaran el estado de ánimo de Lord Lin. De hecho, la falta de carbón que mencioné antes se debía precisamente a que esta habitación necesitaba calefacción. El regalo que originalmente estaba destinado a la cacería de invierno se usó aquí, espero que me perdone. Lin interrumpió repetidamente las disculpas del vizconde y luego siguió su mirada hacia la cama cubierta con gruesas sábanas. Para ser precisos, miró la niebla blanca que rodeaba la cama. Como si fuera agua hirviendo, una corriente constante de niebla blanca se elevaba bajo el calor de los calefactores, acumulándose en forma de vapor de agua en el techo. Parecía que era así todo el año. Lin notó que el techo ya se había desprendido y que habían aparecido manchas de moho en los bordes de madera. Así es el norte seco. Este es mi hijo mayor, el único que me dejó mi ex esposa. Hace un año, tras caerse de un caballo, sufrió un resfriado intenso. Esta extraña enfermedad provoca que su temperatura corporal siga bajando, hasta el punto de que la calefacción genera vapor de agua. Al ver al vizconde acariciar con cariño la pálida mejilla del chico rubio en la cama, Lin no pudo evitar suspirar para sus adentros. Maldita sea, en esta situación debería haber muerto de hipotermia hace mucho tiempo. ¿Podría estar relacionado con la naturaleza mágica de este mundo? Se ha detectado fluctuación mágica de rango E. Como para confirmar su suposición, la ventana emergente del sistema y el sonido de aviso aparecieron simultáneamente. Se ha detectado una maldición oscura, velo de interferencia. Velo de interferencia. Una maldición común en la magia negra. La duración de un solo lanzamiento es de medio mes. Su efecto consiste únicamente en interferir con la detección. ¿Interfiere con la detección? Se trata de impedir que algo sea detectado. Interferencia ignorada. Se detectó veneno de hielo y escarcha. ¿No es este el veneno del aprendiz que está al lado de ese tal Dawson? Lin sintió una gota de sudor frío resbalar por su frente. Mal, parece que se ha metido en un buen lío. Sin embargo, dejando a un lado la crisis, una vez descubierta la causa de la enfermedad, las comisuras de los labios de Lin se curvaron lentamente hacia arriba. Vizconde, tengo una suposición. Le gustaría probar a que el paciente beba algo de alcohol. Sé que puede parecer absurdo, pero beber alcohol sí que aumenta la temperatura corporal, quizás tenga efectos inesperados. ¿Bebida? El vizconde Miguelangel frunció el ceño, pero pronto volvió a respirar hondo. De hecho, ningún sanador anterior lo había sugerido. Tal vez sí tendría algún efecto. Como traigan el vino. Algo más potente podría ser más efectivo, ¿sabes? Finalmente, se vertió lentamente una pequeña taza de whisky de cebada, una especialidad del norte de Milán, en la boca del hijo mayor del vizconde a través de un embudo. Un rubor apareció gradualmente en su pálido rostro. Al instante siguiente, más vapor de agua brotó repentinamente de su cuerpo. Tos, tos. Al retirar el embudo, se oyó una leve tos. A la barba del vizconde Miguelangel tembló y las lágrimas se acumularon incontrolablemente en sus ojos. En el reflejo cristalino de las lágrimas, los párpados del niño rubio pálido se crisparon levemente. Luego, las abrió lentamente. Capítulo 21, nos volvemos a encontrar, jaja. Al observar al vizconde Vitepain, que lloraba lágrimas de alegría mientras sostenía a su hijo recién despertado, Lin frotó su pulgar derecho contra su dedo índice. ¿Cuánto debo cobrar por la consulta esta vez? Lin se frotó la barbilla y comenzó a sopesar sus opciones. La razón por la que la santa no pudo tratarlo fue porque una maldición de magia oscura desconocida había interferido con su detección. Y pude tratarlo porque, casualmente, conocía la información necesaria para neutralizar el veneno. Entonces, ¿debería cobrar aproximadamente la misma tarifa que la santa por una sola salida? Por cierto, nunca antes había oído hablar de este veneno de hielo. ¿Cómo demonios se fabricaron? Veneno de hielo, un veneno especial producido por la raza semihumana de las serpientes. En dosis bajas, si no se alivia con alcohol o se expulsa mediante magia de fuego, congelará gradualmente la fuerza vital. ¿Carrera de serpientes? ¿La antigua tribu real que fue expulsada del reino de hielo? En un instante, Lin sintió que se le erizaba el vello. Al principio, pensó que había caído en una gran trampa. Pero entonces descubrió que lo que le rodeaba no eran hilos de seda, sino un montón de víboras siseantes. No cabía duda de que el hijo del vizconde había sido víctima de la conspiración de alguien.
El velo de interferencia debía renovarse cada 15 días, lo que significaba que cada 15 días, la bruja oscura que conocía la magia oscura entraría en contacto con el hijo mayor del vizconde. ¿Pero por qué estaría relacionado con la raza de las serpientes? ¿Se trata de veneno de serpiente comprado? ¿O hubo participación directa de las serpientes? ¿Podría ser que esa bruja oscura sea en realidad una mujer serpiente? ¿Y qué relación tenía el aprendiz que estaba al lado de Dawson con este asunto? No, y además estaba la situación de la actual familia real Frost, las cosas se habían complicado muchísimo de repente. Hay que analizarlo desde la perspectiva de la eficiencia, sin centrados en la relación superficial de causa y efecto. Los motivos de las distintas personas pueden ser complejos, pero los intereses, en última instancia interrelacionados, tienden sin duda hacia la estabilidad. Analice los beneficios, analice los costos, analice todo lo que se sabe. En primer lugar, ¿podría el veneno de serpiente estar relacionado con esa Dragon King llamada Aina? Imposible, porque ya fuera una cooperación profunda o simplemente la compra de veneno, esa princesa arrogante jamás estaría de acuerdo. En segundo lugar, el aprendiz y el hijo mayor del vizconde tenían la misma fuente de veneno. Debe ser así, porque la raza serpiente es inherentemente oculta y difícil de encontrar. Es extremadamente improbable que dos facciones diferentes de la raza serpiente tengan conspiraciones ocurriendo al mismo tiempo en el territorio de un pequeño vizconde. Entonces, sin duda, ahora hay dos fuerzas independientes, o incluso opuestas, reunidas en Vitepine City o sus alrededores. Por un lado está la facción conspirativa relacionada con la raza serpiente, y por el otro, la facción de secuestradores relacionada con los Dragon King. Y lo único que parece vincularlo con ellos es el asunto relacionado con Illyana. Viéndolo así, aunque sabía algunas cosas, el fuego aún no lo había alcanzado. Pero si seguía alojándose en la mansión de los vizcondes, la situación podría ser diferente. Tenía que irse lo antes posible. Antes de que termine el incidente y antes de confirmar que el vizconde no lo traicionará, no debería revelar el plan de tratamiento final usando magia de fuego, cuanta menos gente sepa de Alicia, mejor. Después de eso, cambiaba los honorarios de la consulta por su equivalente en grano y hacía que el vizconde lo enviara más tarde. Todavía era la hora del toque de queda nocturno, además de que las fuerzas de la princesa de hielo podrían seguir buscándolo, así que no podía abandonar la ciudad ahora. Esperen hasta mañana por la mañana, y luego lleven inmediatamente al capitán de seguridad al taller de carruajes y huyan. Si realmente era difícil evitar el peligro, tal vez tendría que confiar en él. Pensando esto, Lynn tocó el collar que llevaba alrededor del cuello. Tras sugerirle contacto que quería grano como honorarios por la consulta, el vizconde accedió sin dudarlo. Aunque realmente quería seguir agradeciéndole a Lynn su ayuda, padre e hijo llevaban tanto tiempo sin comunicarse que estaban deseando charlar durante todo el día. Así pues, un sirviente los condujo a sus respectivas habitaciones. Illyana, que por fin había recuperado las calorías que había consumido tirando del carruaje, se metió en la gran cama de la habitación de invitados, sintiéndose satisfecha. Y entonces la echaron a patadas. Comillas hay. Eso duele. Illyana, tumbada en el suelo, infló las mejillas. El capitán de seguridad siempre debe estar al tanto de la situación sobre el terreno, eso es lo que está escrito en el contrato, para prevenir emboscadas enemigas. Lynn, que se sentía algo ansiosa, dijo esto con justa indignación. Comillas, ¿es eso así? Illyana ladeó la cabeza y su oreja derecha se contrajo. Sí, es cierto. ¿Te has olvidado de esos dos tipos que conocimos esta noche? Solo recuerdo que olían muy mal. Menos mal que olían mal, de lo contrario, ese hombre tigre no se habría olvidado de perseguirnos ni un instante. Lynn cruzó los brazos con orgullo. Comillas, Illyana no sabe quiénes son, pero Illyana sabe que son fuertes, son muy fuertes. Al mirar a Lusky, que mostraba una expresión de aprensión, Lynn asintió. En efecto, son maestros excepcionales. Así que debes estar aún más alerta, de ahora en adelante, dormirás en el suelo, ¿entendido? Tras privar a su empleado del derecho a dormir plácidamente, el ansioso Lynn yacía en la cama, su mente comenzaba a organizar las noticias que había escuchado accidentalmente ese día, con la esperanza de conciliar el sueño de esa manera. Sin duda, lo más importante fue la singular forma de respuesta del sistema. Originalmente, pensó que era eficaz contra personas con aura de batalla o magia, pero ahora parecía que probablemente solo era eficaz contra el aura de batalla o la magia en sí misma.
De lo contrario, no podría explicar por qué una maldición aislada podría activar una ventana emergente independiente. Además, su relación con el vizconde podía serle útil, creía que si seguía manteniéndola, a la otra parte ni siquiera le importaría a Alicia. Posteriormente, tal vez podría considerar la posibilidad de vender los resultados de su posterior investigación farmacológica utilizando esta práctica médica. Hablando de investigación y desarrollo, se preguntó cómo iba la investigación de Theodore. Con pensamientos complejos, Lynn finalmente se dejó llevar por un sueño. Esta vez no aparecieron extraños recuerdos, fue una noche larga y tranquila. A la mañana siguiente, Lynn abrió los ojos de repente. Tras haber activado mentalmente una alarma para su plan de escape, despertó inmediatamente a Ilana, que dormía con las piernas extendidas en el suelo, lista para recoger sus cosas y huir de inmediato. Comillas, señor mío. Señor mío. Justo cuando se disponía a evacuar con la adormilada Ilana, las voces de pánico de los guardias llegaron desde más adelante. Un poco confundido, miró hacia allá y vio a gente increíblemente nerviosa colocando muebles por todas partes, mientras otros sirvientes limpiaban apresuradamente suelos que ya estaban limpios y ordenados. ¿Qué estaba pasando? Olvídalo, no tenía nada que ver con él, huir era la prioridad. Si no huía ahora, tal vez no tendría otra oportunidad. Justo cuando estaba planeando esto, los gritos del guardia se volvieron más informativos. Comillas, vizconde, un invitado distinguido ha llegado. Algo andaba mal. En ese momento, Lynn sintió una advertencia de su sexto sentido. Era como si innumerables voces rugieran a su alrededor, corre. Sí, necesitaba correr rápido. Así pues, Lynn, con Ilana siguiéndole, se dirigió apresuradamente a la puerta de la mansión de los vizcondes, sin siquiera tener tiempo de saludar a nadie, abrió la puerta de golpe. Y entonces, se quedó paralizado. El vestido azul y blanco parecía sencillo, pero estaba adornado con deslumbrantes piedras preciosas esmaltadas, lo que revelaba una nobleza suprema. Su piel pálida era como grasa coagulada, pero por alguna razón, se podían distinguir tenues patrones de escamas en la superficie cristalina. Una cola escamosa, de un blanco puro y poderosa, se extendía sobre el dobladillo de su falda, meciéndose con lentitud y elegancia. Dos pares de pequeños y delicados cuernos sobresalían ligeramente de su cabello blanco como la nieve, lo que les confería un aspecto increíblemente misterioso. Muy similares, pero completamente diferentes, excepto por esos ojos. Esos ojos rojos como la sangre, llenos de una mueca de odio y una intención asesina. Al mismo tiempo, se oyó otro grito de un sirviente. Comillas, vizconde. La princesa de hielo del reino de hielo ha venido de visita. Jaja, qué coincidencia, nos volvemos a encontrar. Ese fue el último pensamiento antes de que el cerebro de Lynn colapsara.